el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy, como siempre, es un día especial para nuestras vidas. Estamos contentos después de estar en la casa de Dios. Hay un mensaje para nosotros, lo que también será para usted un buen mensaje. Esperamos que pueda disfrutarlo, principalmente aquellos que han sido cristianos, son cristianos, y también para aquellos que van a ser cristianos y van a caminar en la luz de Cristo. Así es que los bendecimos en el nombre del Señor, esperando que este mensaje sea bendición a sus vidas. Esta mañana, y no solamente esta mañana, durante las próximas semanas estaré hablando de las tinieblas de la vida de un cristiano llamado Saúl. Ustedes se darán cuenta a través de este cristiano llamado Saúl, cómo su vida de cristiano, su llamado de Dios, su entrega a Dios, todo lo que le sucedió, la unción, el Espíritu Santo que fue sobre su vida, todo eso poco a poco se fue perdiendo, se fue desapareciendo de su vida hasta llegar a ser una ruina a su vida espiritual. Ese es el mensaje que vamos a estar desarrollando en nuestros días, amén. Así es que, hermanos, esta mañana quiero expresarles algo que nos pasó durante esta semana. Durante esta semana se fue la luz en la casa, y cuando se fue la luz en la casa, no nos dimos cuenta que se había ido la luz, y me quedé sorprendido cuando de repente volteó a un lado y digo, se fue la luz. Y le dije a mi esposa, mira, ven. Fui afuera para ver a la calle, hermanos, no podíamos tocar, la puerta estaba tan oscuro, pero tan oscuro, que le dije a mi esposa, mira, ven a ver tu sueño que tuviste una vez, hoy creo que se hizo realidad. Y hermanos, salimos, y mi esposa no me miraba a la cara, y hermanos, cuando mi esposa sale y ve la oscuridad, recordó ese sueño que ella tuvo, cuando hubo una patente oscuridad en nuestra calle y nosotros caminamos ahí en medio de la oscuridad. Mi esposa tenía miedo de que me fuera a atropellar un carro, me pasara un accidente o me cayera, pero dice que de repente vio una luz que nos alumbraba en la espalda y pudimos salir de eso. Las tinieblas es algo que es muy desagradable las tinieblas, da miedo. Entonces, hermanos, hace algunas semanas les hablé acerca de la luz, Génesis capítulo 1 y verso 2, y Dios hizo, verso 3, y Dios hizo la luz y vio que la luz pues era buena. Ya les hablé de la luz, ahora les voy a hablar de las tinieblas de un cristiano y cómo se logra llegar hasta esas tinieblas, o cómo debemos evitar llegar a esas tinieblas. Para el mensaje de la palabra y para su buen sentir, quiero que no se prejuicien por cosas que hacemos diferentes a donde ustedes han estado. No se prejuicien. Dios, en su infinita misericordia, formó un pueblo llamado Israel, y ese pueblo por muchos años él los tuvo, podamos decir, controlados en una nación que se llama Israel, pero ese pueblo se desparramó en el mundo, se mezcló con las naciones, y en esa forma nosotros llegamos a ser parte de ese pueblo. Así es que Dios, en su infinita misericordia, nos concede reunirnos en todo el mundo como un pueblo. Ustedes son mis hermanos, cada uno de ustedes. Mi hermano Carlos es mi hermano, somos de diferente mamá, pero tenemos el mismo papá, amén. Y eso es una bendición. Tenemos una identidad bien marcada en nuestras vidas. Vamos a comenzar. Primera de Juan 2:9 nos dice la palabra bendita del Señor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Para empezar el mensaje, hermanos, a los hermanos, a la gente de Dios, Dios nos ha llamado para que fuéramos luz. Él dijo, yo soy la luz, amén. Y Él dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Así es que nosotros estamos llamados a ser, ¿qué, hermanos? Luz. Luz en las tinieblas. Porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor mandó las tinieblas a Egipto, en José había luz. Amén. Dios nos iluminó con su presencia, y Dios ha tenido
ese cuidado de nosotros, de guiarnos a través de su palabra. Es lámpara, es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces nosotros tenemos una seguridad de poder tener la luz en nuestras vidas. Esa luz se ha mantenido a través de los años, aunque muchos quizá ya la hayan perdido, otros la estén perdiendo, pero todo está, hermanos, en el control de nuestra vida, en el control del Espíritu Santo para nosotros. Y la enseñanza que nosotros tomemos esta mañana será de grande bendición. Hace muchos años, hace unos 44 años, que leí un libro que se llamaba, me acuerdo del libro, no sé si era cristiano o no, pero decía que había una patente oscuridad. Y en aquel entonces, 40 años atrás, se notaba en ese autor, hablaba acerca de las ciudades como por ejemplo la ciudad de Colorado. Y decía que la ciudad de Colorado era una ciudad que estaba en una patente oscuridad. Yo nunca he ido a Colorado, pero me cuentan que en el aeropuerto existe toda clase de figuras satánicas, figuras aberrantes. No sé, la verdad yo no sé. Pero ese libro hablaba de esa ciudad. En esa ciudad se edificó un templo, un altar para Satanás. En una graduación de un presidente en esa ciudad se levantó ese templo, ese altar para la coronación de este presidente. También se hablaba de Las Vegas. ¿Quién no sabe que Las Vegas representa Sodoma y Gomorra y esas cosas que se hablaban? Y se decía, en Las Vegas hay una patente oscuridad. Hace 44 años había una patente oscuridad. Se notaba y lo expresaba la gente y lo decía y lo declaraba y afirmaban que había una patente oscuridad. Ahora ya no se mira con ese mismo sentir. Ya no se habla de esas ciudades como lo que verdaderamente son. Bueno, esas ciudades, hermanos, han llegado a tomar renombre y la gente ha empezado a ocultar o a olvidar o se ha oscurecido sus sentimientos por los cuales ellos no pueden ver la realidad de esas ciudades. Sigue habiendo una patente oscuridad, pero la gente ya se acostumbró a esa oscuridad y ya no les perjudica nada. Sigue diciendo la palabra del Señor: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué triste es ver a cristianos caminando a oscuras solamente porque se pelean entre hermanos. Qué triste es que se peleen, que tengan disgustos y que anden en tinieblas. No se dan cuenta, pero más adelante les voy a decir por qué. Para Dios hay una clara distinción entre la luz y las tinieblas, hermanos. Él separó las tinieblas y Él separó la luz. Recordemos que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra y las tinieblas estaban sobre el abismo, dice Génesis 1:2, vemos que el siguiente acto bíblico registra que Dios pronunció unas palabras que cambiarían el curso de la historia. Y Él dijo: hágase la luz, y fue hecha la luz. Y esa luz bendita se llama Jesús de Nazaret, que dijo: yo soy la luz del mundo. Y desde el punto de vista de Dios vio que la luz era buena. Fue por ello que la separó de las tinieblas. Lo vamos a entender más adelante. Dios, hermanos, es luz. Este es el mensaje que hemos oído, dijo Juan. Y anunciamos que la luz, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión el uno con Él, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y eso de mentir es pecado delante del Señor. Las tinieblas, hermanos, son lo opuesto de la luz. Tan solo piense que usted entra en un cuarto oscuro. Lo que nos pasó a nosotros nos llamó la atención, de manera que le dije: Señor, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Qué sería un mundo en oscuridad? Se habla en el internet, en la media, de que va a haber 3 días de oscuridad y que va a pasar esto y que va a pasar aquello. Y no dude que sí vaya a pasar, amén. No dude que vaya a pasar. Pero recuerde, en el mundo habrá tinieblas.
En Egipto habrá tinieblas, pero en José tendremos luz, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué es que nosotros no sentimos la oscuridad en la casa y no nos dimos cuenta que estaba oscuro? Momentos antes yo le estaba presumiendo a mi esposo una lamparita que compré y que puse ahí en una esquinita para cuando yo voy y plancho mi ropa, yo pueda ver, pues ya no veo. Y le dije, mira qué bonita lámpara, la compré, me costó barato. Y le estaba yo presumiendo mi lámpara y la encendí. No nos dimos cuenta que había tinieblas. Ojalá Dios quiera que siempre haya luz en nuestra casa. Ojalá Dios quiera que las tinieblas no lleguen a nuestras vidas. Porque una vez que las tinieblas llegan a nuestras vidas, ¿saben qué, hermanos? Nos acostumbramos a las tinieblas y después ya no podemos ver. Nadie dice en estos momentos que hay una patente oscuridad en el mundo, cuando realmente hay un mundo de oscuridad. Nadie dice esto. En esta semana la experiencia que hemos tenido nos ha ayudado, hermanos, para meditar y examinar nuestra casa, y examinar nuestra vida, y examinar dónde están las tinieblas, para desechar las tinieblas. El canto que cantaban decía, odio la oscuridad. Yo no sé cuántos pueden decir, odio la oscuridad. Amén. La oscuridad, hermanos, trae miedo, trae espanto para los que no tienen al Señor. Amén. Pero para los hijos de Dios siempre hay luz. Yo no sé cuántos tienen miedo en la noche levantarse, ir al baño, y si no prenden la luz, están paniqueados, como que algo está ahí y se espantan. Cuando usted es un hijo de Dios, usted nunca se espantará. Amén. Porque nosotros somos la luz, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a cambiar el panorama y ahora vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oiga esto, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué clase de tierra creó? ¿Qué clase de belleza dio el Señor? Si usted lee, por ejemplo, Génesis 1, que dice que en el principio creó los cielos y la tierra, en hebreo tiene una definición, pero bien amplia, hermanos, que no quise copiar para contárselas porque ese no es el punto. Amén. Pero Dios, hermanos, creó un cielo, una tierra preciosísima, bellísima, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Algunos han sugerido que quizás Dios creó los cielos y la tierra y luego sucedió algo que hizo que la tierra pasara de ser completamente clara y hermosa a ser desordenada y vacía. Tal evento, hermano, intenta explicar la vejez que percibe la tierra. Este punto de vista, a menudo llamado la teoría de la brecha, hubo largo periodo de esa brecha. Génesis 1:2 dice, Thomas Calmet, a quien se le atribuye la popularidad de la teoría de la brecha, expresó en su opinión en 1814 de que Génesis 1:1 no forma parte del primer día, sino que se refiere a un periodo de antigüedad indefinida que Dios creó al mundo de la nada. Eso es verdad. Y lo vamos a probar con la palabra del Señor. Amén. Eso es verdad. Porque en el verso 2, hermanos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo sucedió esto? Si Dios había creado un cielo y una tierra, y al ser un creador, Dios crea cosas muy buenas, por eso nos creó a nosotros, amén. Dios creó los cielos y la tierra, bellos, preciosos, con sustento, con belleza, con una belleza esplendorosa, que era lo principal que se miraba en el universo, era lo que Dios había creado. Pero en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vamos a entender por qué estaba desordenada y vacía. Quiero ir rápido en esto porque realmente es solamente para que ustedes se enfoquen en lo que son las tinieblas y cómo se crearon, cómo subsisten, quién está ahí, quién vive ahí, cuándo se quitarán esas tinieblas. Todo eso la palabra del Señor nos los enseña y vamos a leerlo. Vamos a ver, miren, hermanos, dice la palabra del Señor en Ezequiel, hablando de la creación de Lucero. Hablando de la creación de Lucero, habla que él estuvo en el Edén. Él estuvo en el Edén, otro Edén, no el de Adán.
Pero Él estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, dice, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carburo, esmeralda y oro. Los primores de las tamborines y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y basado a esto, las personas han dicho que Satanás dirigía la alabanza en el cielo. Yo no encontré nada de eso en la Biblia, amén. Yo no he encontrado nunca nada de eso, que él dirigía la alabanza en el cielo. Para mayor información, él nunca estuvo en el cielo. Él estuvo en el lugar que Dios le preparó, que era una belleza. Y dice, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuál es el santo monte de Dios en la Biblia? El monte Moría, el monte de Jerusalén, en donde está el templo. Siempre en la Biblia habla de ese monte, que es el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esto fue exactamente lo que sucedió, hermanos, cuando la tierra se puso desordenada y vacía. Ahora, Ezequiel sigue diciendo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Isaías lo dice más con afirmación. Pero eso son la información que nosotros tenemos para que entendamos por qué fueron creadas las tinieblas. Amén. Dice, ¿cómo caíste? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ustedes pueden seguir leyendo la siguiente parte, porque quiero irme un poco más rápido, amén. Pero ya les di la idea de eso. Entonces, hermanos, los siguientes versos hablan acerca de la continuidad de eso. Ahora, cuando eso quedó en esa situación, ¿quién causó esa situación? ¿Quién causó ese caos? ¿Quién destruyó esa belleza? ¿Quién fue el que destruyó ese Edén que Dios formó para Lucero? ¿Quién lo destruyó? Algunos han dicho que Satanás se enojó y que hizo destragos, pero la Biblia dice diferente, hermanos. La Biblia dice quién fue el que hizo todo ese caos y con qué propósito lo hizo. El Salmo 18 nos habla acerca de esto. Dice, hubo temblor de tierra y la tierra se estremeció. También los cerros temblaron desde su cimiento. Temblaron por el enojo de Dios. Echaba humo por la nariz, arrojaba fuego por la boca y lanzaba carbones encendidos. Dios partió el cielo en dos y bajó sobre una espada y una espesa nube, cruzó los cielos sobre un querubín, se fue volando sobre las alas del viento, se encendió en la oscuridad entre las nubes cargadas de agua que las cubrían por completo. El caos, hermanos, en el Salmo 18, si usted puede seguirlo leyendo, y le voy a recomendar que lo lea para que se dé cuenta cuál era la situación en ese mundo que Dios había creado. Entonces, ¿con qué propósito Dios creó las tinieblas? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Saben ustedes que las tinieblas un día van a desaparecer? Ya no habrá tinieblas en la tierra. Un día van a desaparecer. Pero Dios creó las tinieblas no en forma de maldad como nosotros pensamos,
porque la verdad de las cosas, que todas las cosas que son malas, son de las tinieblas. Ahí en las tinieblas se hacen las cosas. Todas las cosas que son malas, que no son de parte de Dios, que Dios no puede estar ahí, son tinieblas. Eso garantizado, hermanos. Y es por eso que el mensaje de Dios para nuestras vidas tiene que ser relevante para que nosotros miramos en dónde estamos viviendo, si realmente estamos viviendo en la luz o estamos viviendo en tinieblas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, y que el que decide seguirlo no andará más en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Las tinieblas no dejan caminar a las personas cuando las personas han estado acostumbrados a la luz. Pero cuando las personas han perdido la luz, pues no saben a dónde van. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, nos da un propósito claro, hermanos. Él es el camino y podemos estar seguros de que hacia dónde vamos. Él va alumbrando nuestro caminar. Ya no seguimos andando a ciegas. Él viene y nos da el propósito por el cual fuimos creados. Empezamos a comprender que los talentos y dones que hemos recibido de Él tienen un propósito mayor para nuestras vidas, y es usarlo para su gloria y para su honra. Amén. Esto es importante. Pero si nosotros nos enorgullecemos, nos hacemos altivos y nos creemos la gran cosa, como dicen, hermanos, las tinieblas empiezan a bloquear el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante que nosotros busquemos la luz, que busquemos a Jesús más que cualquier otra cosa? Porque dependemos de esa luz, hermano. Porque la Biblia dice que aún Satanás dice que se disfraza de ángel de luz. Satanás no es luz, hermanos. No es luz, Satanás. Es como cuando decimos que el diablo anda como un león rugiente. Decimos, un león. Él anda como un león rugiente, pero Él no es un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. Él es el poderoso, Él es el que nos sustenta. El diablo no es luz. Y si buscamos otra luz que no sea Jesús, podremos ser engañados con la luz de Satanás. Les voy a explicar, hermanos, en qué consiste la luz de Satanás. El cristiano que es engañado, hermanos, por Satanás y se descuida, empieza a hacer cosas incorrectas. Y ese es uno de los problemas del cristiano. Cuando lleguemos al cristiano Saúl, nos vamos a dar cuenta que su problema de su vida de tinieblas fue la desobediencia a Dios, y poco a poco su vida se fue oscureciendo, hasta que llegó a la mera oscuridad, a consultar a Satanás, a consultar a las brujas. Llegó a ese momento en que él cayó en lo más profundo de esa oscuridad. Esa es la vida del cristiano de muchos. ¿Cómo es la vida, hermanos, de un vampiro? Un escritor, no sé si lo voy a pronunciar bien, llamado William Exnovellen, que escribió Satanás destronado, cuenta la historia cómo él, para agarrar poderes en el satanismo, tiene que practicar ciertas clases, hacer ciertas maldades para lograr ser más en el satanismo, para consagrarse más, para tener más unción. Entonces él decidió ser vampiro. Y cuando él decidió ser vampiro, dice que oscureció su casa. La oscureció completamente, y por allá una ventanita pequeña había luz. Hermanos, dice que al principio él se topaba con las cosas, pero poco a poco, cuando él fue desarrollando ese poder de oscuridad, empezó a moverse en la oscuridad, empezó a hacer las cosas en la oscuridad. Y hermanos, eso es terrible para los cristianos. Cuando el cristiano empieza a perder la luz de Cristo, a dejar de ser luz, y empieza, hermanos, las tinieblas a hacer lugar en sus hogares, hermanos, eso es terrible. Hay cristianos, las iglesias ahora están llenas, hermanos, de personas que viven una vida de desorden, no se dan cuenta.
Pero ¿cómo es posible que puedas aceptar esto en tu familia? ¿Cómo es posible que hayas permitido que tu hijo se haya ido con esta persona? ¿Cómo es posible que tú tengas esos discos, que tú tengas esas imágenes? ¿Cómo es posible que tú hayas traído eso a tu casa? ¿Cómo es posible? Ya no se dan cuenta porque poco a poco se fueron oscureciendo. Y lo peor de nosotros es que decimos, yo creo que a Dios esto no le importa. Dios no se está fijando en estas cosas. Le importa, hermanos. Le importa. Porque Dios es luz. Y en donde hay tinieblas, Él nunca va a estar ahí. Él hizo las tinieblas con el propósito de decir, aquí no estoy. ¿Ok? Satanás, cuando vio que Dios no estaba ahí, dice, este es mío. Y Dios le dice, tómalo, es tuyo. Por eso Satanás habita en la oscuridad, en el espacio, en lo más oscuro. Ese es el lugar de Satanás, hermanos. La oscuridad no es para nosotros los cristianos, pero dice el escritor de ese libro, dice que cuando él se hizo vampiro, después empezó él a salir en las noches. Hace años de esto, yo leí el libro hace muchos años, él iba a ver películas pornográficas a los cines en la noche, y cuando ya venía el sol, hermanos, él corría a su casa a meterse a la oscuridad. Y dice, ustedes dirán por qué en las películas sale que los vampiros cuando viene la luz corren a su sarcófago. Pero les voy a decir por qué. Porque cuando yo me quedaba a ver que saliera la luz del sol, mi piel se empezaba a caer, dice. Mi piel se empezaba a caer. Una de las cosas es, yo me acostumbré a la oscuridad. Y hermanos, cuando el cristiano se acostumbra a la oscuridad y está viviendo la vida que el pagano está viviendo, sin paz, sin educación en su casa, con hijos desobedientes, malvados, perversos, haciendo lo que ellos quieren, y siendo un cristiano y admitimos eso, nos estamos yendo a la oscuridad y a las tinieblas. Y Dios no habita ahí, hermanos. Por eso nos cuesta orar, por eso nos cuesta clamar al Señor. Una de las cosas que debemos de entender, hermano, que cuando hay tinieblas nos sentimos inconformes. Hay algo que, mi esposa siempre, hay algo que no me gusta, que no está bien, algo no está bien. Y gracias a Dios por la vida de mi esposa. Jamás en la vida dejó pasar un error a mis hijos. Doy gracias a Dios por ella. Pero la severidad de la educación de nuestros hijos es importante, hermanos. Es importante que nosotros seamos hijos de luz. Nos costó trabajo conseguir esposos y esposas para nuestros hijos, pero logramos que viniera gente buena, gente de Dios. Recuerdo que llegaba una leonzona a mi casa, teníamos un swimming pool, y llegaba allí a querer nadar con nosotros, y yo cuando la vi dije, esta viene por mi cachorro, no le voy a dar chance que se acerque a él. Me di cuenta inmediatamente, dije, no es para mi hijo. Dios tiene algo mejor por él. Debemos de luchar por nuestros hijos, debemos de enseñarlos, debemos de orientarlos. No, pues que así quieren. Dijo Samson, madre, quiero que me den esta pagana que está en Filistea. Sus padres, mi hijo, pero ¿qué te pasa? Aquí hay mujeres buenas. No, esta me gustó. Ándale pues. El único, el consentido, el chiquito. Ok, vamos a hacer la fiesta pagana que tú quieres que se lleve a cabo. Las tinieblas, hermanos, están listas para opacar la luz del Evangelio. Por eso tenemos una crisis en las iglesias, gente malvada, perversa, hermanos, que está viviendo vidas de incrédulos. Que es vergonzoso decirlo aún en los púlpitos, porque han perdido la luz del Evangelio. Y como los vampiros se mueven en las tinieblas, hacen cosas en las tinieblas, y son a veces, hasta se creen que son felices en las tinieblas, pero no hay felicidad si no es en Cristo Jesús. Amén. Si no es en Cristo Jesús. Si no crees en la Biblia, entiende que este pasaje te puede hacer mucho ruido. Hay muchas personas que se creen en Dios y Jesús, pero no creen en Satanás. Las últimas personas, los paganos, ha habido un satanismo increíble. Miren, hermanos, a mí me gustaba, como les he dicho, leer los compendios, los compendios mundiales. Allá en los años 70, en los Estados Unidos, el 80%, hasta el 90% en los Estados Unidos,
eran cristianos, no católicos, eran cristianos, eran evangélicos, un 5% de católicos y una minoría entre las demás religiones. Hoy, hermanos, hay un paganismo en los Estados Unidos. En el lugar donde se predicó la palabra, en donde decimos en Dios confiamos, hay un paganismo increíble, hermanos. Y los jóvenes, una ignorancia completa de Dios. Los jóvenes no conocen de Dios, no saben de Dios, porque sus padres nunca se han ocupado en llevarles la palabra, en obligarlos a buscar de Dios, en corregirlos, en exhortarles, en castigarlos, en que sepan que hay un Dios. Hay en la Biblia un pasaje que dice que había un muchacho glotón, borracho y desobediente, y le dijo los padres a Moisés: ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? Y Moisés dice: pues no sé, deja preguntarle a Dios. Y va y le pregunta a Dios: ¿qué vamos a hacer con este muchacho borracho, parrandero y jugador? ¿Qué vamos a hacer con él? Y dice que lo saquen y lo apedreen, y que los padres sean que dé la primera pedrada. Nunca se oyó que alguien haya hecho eso, ¿eh? Pero la instrucción dice: con eso, garantizado que los niños van a ser correctos. Pero miren el mundo que vivimos. La pena de muerte no se puede aplicar porque es inhumana, es sin contar los derechos humanos. Dios dijo: el que mate a alguien, que muera, que pague con su vida. Quitó vida, pague con su vida. Hay muchos sicarios en México, muchas muertes en todo el mundo. Hay un desorden completo porque no se le da lugar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Y eso, hermano, sí que es verdaderamente triste. Si eres luz, no te puedes esconder. Si eres tinieblas, menos te puedes esconder. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no te podrás esconder. Si eres un verdadero cristiano, tú no te podrás esconder. Mi esposa siempre me cuenta las historias cuando ella va, por ejemplo, a un salón o va a arreglarse las uñas. Siempre me cuenta las historias de las gentes que las miran y dicen: ay, oye, qué bonito rostro tienes, tú tienes algo. Y empieza a claro que tengo algo. Les predica el evangelio a las que le están cortando las uñas, las pone a orar, le piden que oren por ellas. Cuando la ven, sienten la unción de Dios y siempre le llaman: ora por nosotros, ora por nosotros. Tú no te puedes esconder si eres un hijo de luz. Lo mismo que no te puedes esconder si eres un hijo de tiniebla. La gente te conocerá fácilmente. Y no podrás decir: yo también soy cristiano, como les he contado de aquellos muchachos que estaban blasfemando. Y cuando yo los oí blasfemar, ay, qué groseros son. ¿Quién no conoce a Dios? Yo soy cristiano y me ofende eso. También nosotros somos cristianos. Vamos a tal iglesia. ¿De veras? Pues no parecen cristianos. No son cristianos, le digo, porque no están viviendo la vida de Cristo. Tú no te puedes esconder. Dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros brillamos en Honolulu, Hawái, hermano, la gente dirá: ahí hay una iglesia de hijos de Dios. Yo sé su testimonio. Nunca han peleado, nunca se han portado mal. Siempre han sido honestos, siempre han sido ayudadores. Me da gusto, hermanos, que los maestros de las escuelas nos digan que nuestros muchachos son muchachos tan respetuosos. Son muchachos que saben respetar a sus mayores. Son muchachos que nunca se han metido en pleitos y en cosas malas en las escuelas. Me da gusto oír eso. Es agradable, hermanos, cuando nuestros muchachos pueden brillar y llevar la luz de Dios y hablarles de la palabra de Dios. Mi nieto William lo acaban de encontrar en la escuela con un grupo de muchachos predicándoles el mensaje de la palabra del Señor. Muchacho atrevido para la gloria y la honra del Señor. Un muchacho que conoce de Dios, hermano, porque ha sido educado bajo ese principio de la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! No hay nada más increíble que poder tener hijos de luz en nuestra casa, hermano. Mi nieto Bryson un día llegó triste a la casa. Su mamá, que lo vio rápidamente: ¿qué tienes, mi hijo? Estoy triste. Le dijo: ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, dice, en la escuela se burlaron de mí. ¿Por qué? Porque todos los muchachos estaban diciendo de sus papás: eran abogados, eran doctores, eran físicos, eran matemáticos. Y cuando me preguntaron qué era mi papá, dije que era pastor.
y se burlaron. Y yo, hermanos, le dije a mi nieto, mi hijo, estoy orgulloso de ti. No te preocupes. Tu padre es un siervo de Dios. Es muy diferente. Ellos son siervos de Satanás. Hay mucha diferencia. Tú tienes que estar orgulloso de tu padre, que es pastor, que le sirve al amo, porque el amo siempre paga bien. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Así es que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuándo es la oportunidad? Cuando tú puedes alumbrar a las personas, hermanos, cuando hay una necesidad, cuando hay un enfermo, cuando hay un necesitado, cuando hay un endemoniado, cuando hay alguien que necesita, tú estás ahí, porque tu luz siempre se va a ver. Siempre se va a ver tu luz. Y continúa, dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si eres cristiano, se identifica por su manera de vivir y se nota de la manera que algunas veces llegan a decir, tú tienes algo en tu vida. Se nota cuando tus hijos son educados y te traen buenos reportes de ellos y no andas en las cárceles y no andas en los hospitales y no andas en los tribunales porque tus hijos son unos desobedientes y malvados en las escuelas. No, se notará tu luz. Primeramente tenemos que decir que al hablar de la luz en la Biblia es sinónimo de Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos luz porque tenemos ¿a quién? A Jesús en nuestro corazón. La parte importante de cualquier cristiano es acepta a Jesús. Esto es acepta la luz te alumbrará. Porque Él es la única fuente de luz. Solo con Cristo en nuestras vidas podemos ser luz. La gente puede ser religiosa. Hay mucha gente religiosa, miles de personas. Hay credos, hay dogmas, hay doctrinas, hay muchas cosas, hermanos. Pero hijos de luz, hay pocos. Hay pocos. El mundo está necesitado ser alumbrado. Dije al principio que notaban hace muchos años que Las Vegas era un lugar de patente oscuridad. Han cambiado su opinión. Han cambiado su forma de pensar. Ya no lo atacan tanto, ya no lo dicen tanto, ya lo recomiendan que vaya de vacaciones. Hermanos, eso no es correcto. Primeramente tenemos que ver, hermanos, por lo tanto, el Señor Jesús, que es nuestra luz, después de haber hablado a sus discípulos que eran la verdadera cualidad de unos siervos de Dios por medio de las bienaventuranzas, cuando les dijo que vosotros eras la luz, en pocas palabras que Jesús les quiso decir que eran humildes para buscar a Dios. En eso se nota tu humildad. Se habían arrepentido con sinceridad de sus pecados y eso hacía notar a que eran hijos de luz. Porque una de las cosas más difíciles en la religiosidad y en los cristianos es aceptar sus faltas, sus pecados. Es bien difícil cuando hay tinieblas en sus vidas. Siempre hay una excusa. No, hermano, no crea. No es así, hermano. Yo no. ¿Cuándo yo? ¿No fuiste a la fiestecita de los compadres? No, pues sí fui, pero nada de malo. ¿No te echaste una cervecita? No, hermano, ¿cómo cree? Yo nada más la servía. Nada más la servía. Imagínense, y no vio nada de malo en eso. Qué increíble, hermano. Así es que el Señor, cuando le da las bienaventuranzas, le dice: ustedes son luz porque practican la misericordia. Ustedes son luz porque han limpiado sus corazones de maldad. Ustedes son luz porque son gente pacificadora, no son gente de pleitos. Y si además estamos dispuestos a padecer persecución y vituperio por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es luz, hermano. Yo iba a una iglesita cuando llegué aquí a Hawái y había uno de los diáconos de ahí y un día tuve necesidad que me diera un aventón, un ride a un lugar. Y hermanos, cuando llegaba a la iglesia ese hermano, hablando en lenguas, hermano. Y hablando en lenguas, hermano. Todo hablando en lenguas. Y ese día que me llevó todo el camino iba hablando en lenguas. Dice: hermano, yo me levanto temprano y ya dale a las lenguas, dice. Y le doy a las lenguas y y se le atraviesa a alguien, hermano. Se le atraviesa a alguien, le saca la mano y le dice hasta lo que no.
y después todo. Las tinieblas eran visibles, hermanos. Las tinieblas su religiosidad era completamente falsa. De Dios no tenía absolutamente nada. Pero qué engaño hacía en la iglesia. Era el diácono, hermanos. Imagínate tener diáconos de esa calidad. Eso es terrible, hermanos. Estamos llamados a vivir una vida de santidad, de honestidad, de lealtad a Dios. No le somos leales a los hombres, ni a los pastores tampoco. Le somos leales a Dios, no importa lo que sea. No nos perturba nada, no nos perturban las cosas. Hermanos, qué difícil es el cristianismo, porque nuestra luz brilla y cuando se apaga se dan cuenta. Mantener un testimonio durante años se requiere, hermanos, buscar la presencia de Dios, buscar y orar al Señor, pedirle misericordia al Señor. Los ministerios se deshacen porque el pastor anda en pecado, anda en adulterio, porque se roba la ofrenda, porque hace cuánta cosa, y se acaban las iglesias, se cierran continuamente las iglesias. Qué tristeza, hermanos. ¿Saben lo que son 60 años del ministerio? No es fácil, hermanos. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, mi esposa y yo, hermanos, desde que éramos jóvenes, le hemos servido al Señor. Mi esposa le habló a su tío y le recordaba, ay, mi hijita, me acuerdo cuando eras niña, cómo te gustaba ir a predicar al parque. Me acuerdo que te agarrabas de mi viejito, ibas a hablar la palabra de Dios y todavía estás hablando la palabra de Dios. Todavía, hermanos, nuestra luz brilla delante de Dios. Brilla y se notará si hay tinieblas. Se notará, hermanos, porque eso es muy notable. La base para la exhortación de Pablo le dice, mas vosotros, hermanos, no estáis bajo tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Saben ustedes cuál es la visión de la iglesia? La visión de esta iglesia es que cada uno de nosotros entraremos a la presencia del Señor. Porque estamos preparándonos para ese momento. A pesar de que habrá pruebas y tribulación, nosotros estaremos en la presencia de Dios y Dios guardará nuestras vidas si somos luz. Dice la palabra bendita del Señor en Apocalipsis que una vez que iban a venir los tormentos sobre las gentes, el Señor dijo, espérense, sellen a mis escogidos. Y dice la palabra del Señor que los ángeles llegaron y le pusieron un sello en su frente, hermanos. Y cuando llegaban los demonios, y cuando llegaba la tribulación, y cuando llegaba el castigo para los demás y los tormentos, a ellos no los tocaba. No los tocaba, no, porque ellos tenían la luz de Jesús. Ellos tienen la luz de Dios. Y ese es el principio de lo que el Señor quiere en esta iglesia que nosotros tengamos. No religiosos, no fanáticos, no extremistas, no legalistas, no, hermanos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener a Jesús en su corazón, vivir la vida de Cristo y que se note, que resplandezca, que se ponga en un lugar alto y se vea que somos hijos de Dios. Y a pesar del sufrimiento y lo que digan de nosotros, vamos a seguir adelante. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. El tiempo en que fuimos, fue un tiempo que fuimos tinieblas, eso es verdad, hermanos. Un tiempo nosotros éramos tinieblas, porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz. Sois hijos del día, no somos de la noche, ni somos de las tinieblas. Tenemos que tomar esto en consideración esta mañana en nuestras vidas, hermanos, porque eso es importante, es el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, y sería el de nuestra sociedad. Pero ¿cómo está nuestra sociedad? Pero ¿cómo está el cristianismo en los Estados Unidos? Hace muchos años, hermanos, se escribió un libro llamado Como un viento recio. Un escritor de Indonesia, cuando el evangelio en Indonesia era evangelio de poder. El Espíritu Santo se derramaba, el edificio ardía, los bomberos llegaban para apagarlo y cuando llegaban todo estaba en control. Ese era el fuego de Dios en Indonesia. Después de 50 años, hermanos, los musulmanes han tomado posesión porque la luz de los cristianos se apagó.
Y cuando él llegó, hermanos, a los Estados Unidos, y él sabía que los Estados Unidos habían ido misioneros, él creía que y luego que leía que todos los Estados Unidos son cristianos en los Estados Unidos. Y cuando llega al aeropuerto, hace 40, 50 años de eso, llegó al aeropuerto y ve revistas pornográficas en el aeropuerto. ¿Qué es esto? Dijo. Este no son los Estados Unidos, esto no es los Estados Unidos. En los Estados Unidos son cristianos. Bueno, todavía hay muchos cristianos, pero hay cristianos con luces apagadas porque no le han sabido dar lugar al Señor. La vida de un cristiano llamado Saúl. Ahora sí vamos a entrar al mensaje, amén. Eso fue solamente la introducción. Ahora sí nos vamos a estar unas 2 horas más, gloria a Dios, y aquí nos vamos a escuchar a este cristiano llamado Saúl. Saúl, la vida de un cristiano llamado Saúl. Dice la Biblia que sí tenía un hijo que se llamaba Saúl. Joven, hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se distinguía entre todo el pueblo. Qué bueno que nuestra luz se distingue en nosotros, amén. Y dice la Biblia, primer libro de Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Bueno, este joven hermoso lo escogió el pueblo para que fuera su rey. Y hermano, el joven y hermoso Saúl consultaba por su familia, por su apariencia. Él era alto, sobrepasaba a cualquiera, era hermoso. De hecho, no había otro más hermoso que él. Saúl tenía la apariencia de un gran rey. Si ser rey de Israel se trataba solamente de imagen, Saúl era la imagen perfecta para ser rey. El nombre de Saúl significa pedido a Dios, porque dice que pidió Israel un rey y Dios les concedió a ese rey. Pedido por Dios, de hombro arriba sobrepasaba todo. Dice. Lo que no se menciona en estos versículos es que Saúl venía de una familia rica, con influencia y era bien parecido. Pero no se dice nada acerca de su relación con Dios de Israel, ni se dice nada de por qué no había nada que decir de él en cuanto a lo espiritual. La diferencia de David, pues es obvio. David era un adorador, David era un profeta, David era un hijo de Dios, un hombre que alababa a Dios. David era el corazón de Dios. Dios lo distinguía. Saúl no, hermanos. Pero quiero pensar, hermanos, en estos momentos que nosotros somos Saúl. Pero aún así, con todas nuestras faltas, sin espiritualidad, sin tanta belleza o bello, Dios nos escoge. Y cuando Dios nos escoge, hermano, nos llama a su ministerio. Y por su gracia bendita, oiga bien, por su gracia bendita imparte a nosotros dones para que nosotros los podamos desarrollar en nuestras vidas. Y pone su Santo Espíritu en nuestras vidas y nos hace a nosotros poder ejercer un ministerio y brillar con la luz de Cristo a las naciones, como lo hizo Saúl en su llamado. Para esto hay que tener un encuentro con Cristo. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, tú puedes ser religioso. Algunas personas vienen a la iglesia porque hay buenos amigos, pasan buen tiempo, hacen buena comida, van a lugares, visitan aquí, y es como algo social. Ese no es el caso de un pueblo de Dios. No, hermanos. Un cristiano es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, sucede algo. Y tú sabes qué es lo que sucede. Los que han tenido la experiencia, una limpieza, una pureza, una santidad que sucede en los momentos que Cristo viene al corazón, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el Señor hace que resplandezcamos, hermanos. Eso es muy importante en nuestras vidas. Tenemos que resplandecer. El libro de Samuel nos dice que después de esto, después de que Saúl fue ungido como rey, después de que fue puesta la unción sobre su vida, el profeta Samuel, hermanos, le hace una recomendación
El profeta Samuel, hermanos, le da unas instrucciones para que él las lleve a cabo. Y saben, una de las cosas más importantes del cristiano es saber obedecer instrucciones. Y eso es la palabra de Dios. Ser instruidos con la palabra de Dios, hermano. Dice Santiago, no sean solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve llenarnos de la palabra y saber demasiado? Teología, escatología y todo lo que ustedes quieran decir con ella, pero estamos huecos de Dios. No hay unción en nuestra vida. Nada sucede en nuestro alrededor. Pero cuando viene Cristo, hermanos, algo sucede. Y sucedió en el cristiano Saúl, porque dice que después de que lo ungió, le dijo el profeta, después de esto, dice, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allí en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas, arpas, y ellos profetizando. Órale, lo manda con los profetas para que profetice. La unción que había ya en él, la unción, el llamado de Dios y la unción que había puesto Samuel, le dice, tú vas a llegar ahí. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Se dan cuenta en esto, hermanos? El Espíritu Santo de Dios vendrá a ti cuando Dios te haga una nueva criatura, te haga un hombre nuevo. Porque de eso se trata el Evangelio. Imagínense un hombre nuevo maltratando a sus hijos, diciéndoles nombres, pegándoles, hermanos, maltratándolos, castigándolos, humillándolos, sobajándolos. Hermanos, un hombre nuevo, un hombre de Dios no puede hacer eso. Tenemos que considerar esto. Cuando yo creé a mis hijos, una cosa me determiné en mi vida. Ojalá les sirva de experiencia. Yo dije en mi vida, mis hijos me van a recordar por las memorias. Voy a sembrar en mis hijos buenas memorias. No voy a permitir que mis hijos sean dañados con malas memorias. Así es que, ustedes saben, fui un padre consentidor. Allá estaba la justicia con mi esposa. Como le he dicho, ella era la ley, yo era la gracia. Y hermanos, en esta forma creamos a nuestros hijos. Mi esposa, como es mujer, y mi hijita, una de mis hijas, igual que yo, de comelona, y siempre íbamos a los buffets y ya sabíamos qué íbamos a comer, nos poníamos de acuerdo entre ella y yo, papi, ¿qué vamos a comer? No comes ensalada, no comes arroz, come de lo mejor, la carne, de lo mejor, come. Y mi esposa le decía, no esté comiendo, se va a engordar. Dije, no digas así, la va a herir, va a crecer con ese sentimiento de que no le quisiste dar de comer, déjala, ya mañana se le quitará. Dicho y hecho, hermano, a los 15 años se dio cuenta y le dije, mira, vámonos al buffet. No, me voy a engordar, ya no voy a comer. ¿Para qué pegarle? ¿Para qué ofenderla? ¿Para qué decirle que era gorda? ¿Para qué, hermanos? Cree buenas memorias a sus hijos. Les voy a decir algo, hermanos, que ustedes deben de entender y que quizás no lo han entendido. Miren a sus hijos, chiquitos, ¿verdad? Miren a sus hijos chiquitos. Hermanos, yo me he quedado espantado, no solamente de mis hijos, que ya son los grandes adultos, sino de mis nietos que crecieron y más que nosotros. Lucas, que es uno de mis nietos que siempre está aquí, se sentaba siempre en mis piernas, ya tenía 11 años, todavía estaba sentado en mis piernas, pero creció ahora, me siento arriba de él porque está muy grande. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que sus hijos mañana van a crecer. Y lo que ustedes les sembraron, se lo van a recordar. Se lo van a recordar con resentimiento. Tú nos pegabas. Tú nos castigabas sin causa, tú nos hacías esto, tú nos hacías aquello, tú eras malo con nosotros. Qué triste, hermanos, es escuchar eso de nuestros hijos. Qué triste, hermanos. Hace unos días mi hijo me dijo algo que me dio tanto sentimiento que lo abracé y se me salieron las lágrimas. Y decía, papi, todo esto lo he hecho para honrarte a ti. Digo, ¿de veras, mi hijo? Y lo abracé.
Gracias, mi hijo. Mi hijo ha sido uno de los muchachos, de los hijos más buenos que yo he podido tener, hermano. Creo que hubo más problemas con mis niñas que con mi hijo. Sus niños de mi hijo, Babi, están ansiosos porque diga algo malo de él. Porque eso sí, a sus hijos también se los trae bien cortitos. Pero están ansiosos de que yo diga que él hizo algo malo. Y mi papá, ¿cómo era de chiquito? Le digo, el mejor niño, el mejor joven, el mejor adulto, es el mejor hombre, el más honesto, el más trabajador. Él es un hombre que yo admiro, es mi hijo, vive conmigo, trabajamos juntos y lo admiro mucho por lo que él es. Sembremos buenas memorias en nuestros hijos, porque mañana vamos a necesitar de ellos. Y ellos se van a acordar de lo que usted le hizo. Y cuando usted le pida algo, no me pida nada, viejo malvado, cómo me trató. El sentimiento estará ahí todavía vivo. Tenemos que sembrar buenas cosas en nuestros hijos. Eso sucede, hermanos, en la vida de los paganos, pero en la vida de los cristianos, cuando Dios nos llamó, lo primero que puso fue su Santo Espíritu. Y esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla la palabra del Señor, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y ahora Cristo vive en mí, amén. Por eso Jesús le dijo, es necesario que me vaya, porque si me quedo aquí, pues no me va a hacer de mucho provecho, pero si me voy a estar con todos ustedes a través de mi Espíritu, porque yo quiero vivir en ustedes. El pueblo de Israel hizo un tabernáculo, Salomón hizo un templo. El Señor no habita en casas hechas por hombres. El Señor que siempre ha querido habitar con los humanos, por eso se relacionaba con Adán y Eva y caminaba y los acompañaba y platicaba con ellos, porque Dios le importa Dios le importa tu vida, quiere saber de ti, quiere platicar contigo, quieres que hables con Él. Seamos luz para podernos acercar al trono de su presencia, para el oportuno socorro que el Señor tiene para nosotros. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. No debemos descuidarla. Tenemos que ver nuestra vida. Esto no está bien. Esto no está bien. Que compadrito, te hizo una cervecita. No, compadre. Una nada más, no es nada. Yo creo que a Dios no quiere decir. No va a pasar nada. Cosas que, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Traemos cosas malas, idólatras a nuestros hogares, como adornos, como lo que sea. Y eso no le agrada a Dios porque no es correcto. Y muchas de las cosas que estamos haciendo en nuestras vidas, que son oscuridad, es importante. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cuál es la envidia que hay en tu corazón? ¿Cuál es la ira que tú tienes? Y hermanos, no somos bien santos, pero cuando salimos aquí a la calle, hermanos, y se nos atraviesa, queremos sacarle la mano, echarle el carro. Eso no es cristiano, eso no es cristianismo. Tenemos que aprender a ser verdaderos hijos de Dios. Así es que, hermanos, Dios le da a Samuel las primeras instrucciones para este rey. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre él, y esta recepción del Espíritu Santo fue la verdadera unción que él recibió, hermanos. El aceite derramado sobre la cabeza de Saúl era solo una imagen de eso, hermanos. Se podrá derramar un galón de aceite sobre una cabeza, pero si el Espíritu de Jehová no desciende sobre él, no significa nada eso, hermanos. Hace días vi una aberración en el internet a un pastor que lo ungieron. Y hermanos, trajeron unos galones de aceite y se los echaron ahí y ya tenía la unción. Eso es absurdo, hermanos. Eso es absurdo. Pero la gente no entiende eso. La unción tiene que venir de Dios, de lo contrario no sirve para nada. Alguien hizo la observación que vendrá sobre él. Literalmente quiere decir, se precipitó y descargará sobre ti el Espíritu Santo. No por una temporada. El Espíritu Santo estará contigo permanente. No lo hieras, no lo contristes, no permitas que se vaya de ti. Como recuerdo un pueblo a donde yo fui pastor hace muchos años, tenía unos 16 años, 17 años, imagínense qué podía yo enseñar y qué podía yo decir, pero era el pastor de ese pueblo.
En ese pueblo, hermanos, el pueblo cayó en apostasía, se volvió atrás, se burlaban de Dios, y uno de los hermanos que existieron ahí, hermanos, hacía burla del evangelio. Los borrachos en la cantina, a ver, dinos cómo hacías cuando recibías el Espíritu Santo. Y ahí se ponía a hacer cosas abominables, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se había ido. Cayó la desgracia sobre ellos, los acribillaron a balazos, murieron, hermanos, y todo era una ruina en ese pueblo, hermanos, que antes había creído a Dios, pero que se habían apartado de él, ¿no? Estados Unidos está en problemas porque estamos creando una generación sin Dios. A los niños no los enseñamos de Dios. Miren los niñitos allá arriba, hermanos, cuando no suben están inconformes, me miran con caras cuando cuando no suben ellos. Digo, miren, que suban porque me están mirando con cara. Ellos quieren su clase, ellos aman su clase, ellos aman sus maestros, ellos aman su enseñanza. Eso es lo que les enseñamos. Esta mañana oraba por un joven y decía, amigo, que lo que Dios te sembró en su corazón lo tengas ahí. Que cuando tú lo necesites, tú tomes la acción y tomes eso que se te ha enseñado desde que tú eras niño, que Cristo pueda vivir contigo y haga la diferencia en tu vida. Es mi deseo, hermanos, es mi deseo. Y cuando te ha sucedido esta señal, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. ¡Ah! ¡Qué precioso! Dios, una vez con Cristo, su Espíritu Santo en tu vida, ahora sí, vamos a servir al Señor. Yo, la verdad, hermano, siendo un joven inexperto, cuando yo recibí el Espíritu Santo me volví loco, salí a predicar y andaba, y Señor, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia, y con Cristo soy juntamente crucificado, mis textos favoritos, y hermanos, me dedico a la obra del Señor, hermanos, con esa locura, con ese anhelo. Todavía me siento loco, todavía siento ese anhelo de predicarles la palabra de Dios. Pero era un joven, hermanos, un joven de 16, 17 años, cuando todos los jóvenes andan de novios, ¿saben? Cuando todos los jóvenes buscan la novia y ya quieren pasar buen tiempo. Yo les serví al Señor. Eso era lo más importante para mi vida. Todavía es lo más importante para mi vida. Todavía soy soldador, tengo más de 60 años de soldador y todavía tengo mi taller de soldadura, todavía les sirvo a Dios y todavía trabajo para la gloria de Dios. Siento que su Espíritu todavía está en mi vida y es mi deber transmitírselos a ustedes. Luego bajarás delante a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y ahí es cuando a veces no nos gusta a nosotros que nos enseñen cómo hacer las cosas. A veces aprendemos las cosas mal y nos es muy difícil aceptar las cosas como son. Nos es muy difícil porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, lo aprendimos de muchos años, lo tenemos ya reservado de muchos años, pero cuando lo confrontamos a la palabra del Señor, las cosas son muy diferentes. Un ejemplo, nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, pero creemos en los mandamientos y creemos en la Torah y creemos en las fiestas y creemos en el sábado y creemos en todas esas cosas que son importantes, lo hacemos solo por obediencia. ¿Saben los que quieren esquivarse eso? Dicen, no, eso fue en el Antiguo Testamento. No, eso fue para los judíos, pero para nosotros ya nada de eso es. ¿De veras? Entonces mata, roba, fornica, adultera, fáltale respeto a tu mamá, a tu papá, haz eso. ¿Verdad que no? Entonces tenemos que pensar que la obediencia a Dios es una obediencia total en su palabra bendita. No como religión, hermanos. No como religión, amén. Nosotros no podemos ser religiosos. En las religiones, hermanos, hay mitos, hay ¿cómo se llama? Hay cosas que son ocultas, pero de todas maneras están dentro del programa de Dios. No, se hacen cosas desordenadas no. Hay que apoyarnos en la palabra bendita de nuestro Dios. La desobediencia entonces atrae la oscuridad. El cristiano llamado Saúl tenía un problema y su problema empezó
cuando empezó a desobedecer. Dice la palabra del Señor que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traen holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hermanos, miren la acción del hombre insensato, el hombre que no entiende la enseñanza de Dios. Dios le dijo, espera 7 días. Nos es difícil esperar en Dios. A veces le queremos ayudar a Dios cuando Dios ya está a punto de contestarnos nuestra petición. Hermanos, nos vamos por otro lado, echamos recursos de otras cosas y nos olvidamos de que Dios ya tenía la contestación ahí. Pero nuestra impaciencia nos hace desobedecer a Dios. Y eso fue lo que pasó. Se puso, hermanos, a ofrecer un holocausto. No le tocaba a él hacer un holocausto. En la ley está que un rey no podía hacer holocausto. Un sacerdote no podía ser rey. Entonces Saúl hace el acto más abominable delante de Dios y es desobedecerle. Y para acabarla, cuando ve llegar a Samuel, hermano, sale para darle la bendición sacerdotal, creyéndose ya un sacerdote. Y entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl cínicamente, sin entendimiento, con las tinieblas ya en su vida y con las sombras de oscuridad ya en él, dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos se reunían en Migma, y me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire qué esforzado. En las cosas de Dios tienen un orden, hermanos. Tienen un orden. Las cosas no son nada más así. San Pablo le decía, no ponga las manos en cualquiera. No lo hagas. Nosotros no podemos entrar al ministerio y hacer, no, yo aquí estoy, yo voy a hacer y deshacer porque yo tengo esa autoridad. No, todo tiene un principio. Imagínense, en estos momentos hay pastores que tienen 1 o 2 años de haber conocido a Cristo, ya son apóstoles. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Con 2 años de experiencia, ni siquiera conocen la Biblia. Qué terrible situación, hermanos. No, tenemos que entender, hermanos, que todo tiene un principio, que todo tiene una enseñanza, que tenemos que ser enseñados. Decía un sabio, habla, hombre, para que te conozca. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, por eso yo siempre les digo a la congregación, lean la palabra del Señor. Si ustedes leen la palabra del Señor, nadie los podrá engañar. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que hay en la palabra del Señor. La desobediencia entonces atrae la oscuridad, hermanos. Dice que entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Las tinieblas en la vida de este cristiano llamado Saúl, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la preferencia de Dios, con la unción de Dios, con la guianza de Dios, con el llamado de Dios, se empezaba a oscurecer, como se ha oscurecido la vida de muchos cristianos, que algunos ostentan, no, cuando yo era cristiano, sentía gozo, cuando yo era cristiano era el primero en llegar a la iglesia, sí, pero ahora eres el último, y a veces ni llegas. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde está tu cristiandad? ¿Dónde está tu luz? Y hermanos, estamos en un verdadero problema. Ya voy a terminar. Porque ustedes antes eran oscuridad, hermanos, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. No digo que sea fácil, ¿ok? No es fácil, la verdad no es fácil. Porque en primer lugar, para reconocer nuestras faltas, nuestros errores, es muy difícil. Estamos tan acostumbrados a recibir la gloria. Estamos tan acostumbrados a que sepan, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Estamos acostumbrados a que queremos tener el number one, el número uno, ser el número uno en todas las cosas. Siempre tenemos esa tendencia. Entonces, en estos momentos la vida es bien difícil. Pero el que dijera, pequé y nada me ha aprovechado, Dios tendrá de él misericordia. Por donde tenemos que empezar a mirar en estos momentos es qué es lo que ha estorbado nuestra luz. Porque, como les dije al principio, si estamos viviendo una vida de vampiros, déjeme decirle, su casa está patas para arriba, como dicen vulgarmente, y usted ni en cuenta se da. Ni siquiera sabe lo que está pasando en su familia, ni siquiera sabe qué está pasando con sus hijos, no, ni siquiera se da cuenta. Su vida espiritual, no, hombre, ya ni se acuerda cuándo oró la última vez que oró, menos cuando ayunó, ya no se acuerda porque todo es superficial. Ustedes antes eran tinieblas, hermanos, antes eran oscuridad, antes eran malos, perversos, antes eran pecadores, antes hacían malas cosas, antes peleaban, gritaban, blasfemaban, pero eso ya no está en nosotros. Oía un cristiano una vez blasfemar, hermano, pastor, dice, se me salió. ¿Cuántas no tendrás adentro? Si se le salió, imagínense, ¿cuántas no tendrán adentro? El cristiano no blasfema. El cristiano vive una vida correcta. El cristiano no se aira, el cristiano tiene don de continencia, el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios que lo va a guiar para buenas obras, porque Él ya las preparó. Pero ahora son luces del Señor, vivan como hijos de luz, pónganse en pie, mis queridos hermanos, vamos a brillar como hijos de luz delante de la presencia del Señor y vamos a darle gracias por estar en la luz de Cristo. Y si hay tinieblas en su vida, espero que no se convierta en vampiro y siga viviendo en esas tinieblas. Reaccione, mi querido hermano. Estamos en el último tiempo de la cristiandad. Estamos esperando al Señor. Estamos esperando acontecimientos muy graves que vendrán en la vida. Pero tú tienes la lucecita en tu frente. El Señor dijo, esperen ángeles, no los castiguen hasta que yo ponga esa lucecita, esa piedrita, ese nombre en sus frentes. Eso te alumbrará. La luz de Cristo hará la diferencia. Esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, jóvenes, señoritas y hermanos, si tú no tienes a Cristo, estás viviendo en tinieblas. ¿Cómo puedes vivir en luz? Es imposible, es imposible. Te gusta el afán, te gusta la pornografía, te gusta el bis, te gusta aquí, te gusta allá, el entretenimiento, las muchachas, los muchachos, la fama, el dinero, todo te gusta, porque no tienes a Cristo. Pero esta mañana, pídele al Señor tener esa experiencia. Te hará una nueva persona. Dios cambió la vida de Saúl. No se dice que era espiritual, pero dijo el profeta, vas a ser espiritual. No se dice que oraba, pero vas a orar, porque has sido escogido. No se dice que te dé el Espíritu Santo, vas a tener el Espíritu Santo. No se dice que iba a profetizar, vas a profetizar, vas a orar, vas a cambiar. Dios te va a llenar de poder, Dios va a hacer de ti misericordia. Pero obedécele, amén, obedécele. Esa es la parte más importante en la vida de un cristiano, en la vida de un miembro, en la vida de un pastor, la obediencia delante de Dios. Que nuestras oraciones no tengan impedimento. Amén. Y eso dice cuando peleamos con las mujeres, cuando nos enojamos con la esposa, dice que nuestras oraciones son impedidas. Vamos a vivir esa vida, hermanos. La semana que viene vamos a seguir hablando de la vida de este cristiano llamado Saúl, hasta dónde llegó, que espero que nadie de aquí haya llegado a tal magnitud. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta mañana. Esta mañana te pido por cada persona, Señor, que ha venido a este lugar para escuchar tu palabra. Este es un lugar, Señor, de preparación para ellos. Este ha sido llamado casa de Dios y puerta del cielo con ese propósito, Señor. Con el propósito, Padre Celestial, que tú alumbres nuestras vidas,
Que seamos luz delante de ti, Señor, que seamos luz delante de tu presencia, que tú habites en nuestros corazones, Padre, y que tú en tu misericordia bendita nos ayudes para continuar la carrera, Señor. Que no seamos cristianos en tinieblas, que no seamos cristianos en la oscuridad, que no seamos cristianos, Señor, religiosos, que no seamos cristianos, Señor, mediocres, que nuestra luz pueda brillar en Honolulu, Hawái, Señor. Que la gente pueda conocer a su gran alabanza como pueblo de Dios, como hijos de Dios, santos, purificados por tu palabra, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Mira, Señor, cuántas cosas hay en sus vidas que ha oscurecido sus hogares. Espero que esta mañana, Señor, ellos se den cuenta y echen mano, Señor, de tu palabra bendita para echar fuera toda tiniebla, toda maldad, todo espíritu inmundo, el pecado, Señor, de sus vidas. Y ellos puedan, Señor, tener entrada en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre, te doy gracias y te pido que esta mañana, Señor, tú seas con cada persona. Señor, yo no los puedo cambiar. Yo les hablo tu palabra, lo que tú me diste yo les he dado, Señor. Tú haz la obra en ellos. Hazles sentir, Señor, que vean la realidad en la que están viviendo. Señor, el vampiro dejó una ventana allá en lo más alto con una poca de luz. Permite, Señor, que si alguien está viviendo en tinieblas, vea hacia arriba. Allá hay una ventana como en el arca de Noé. Solo una ventana en el cielo para que vean al cielo. Y que esa ventana se abra, Señor, para que ellos tengan luz, Señor, y puedan salir de esa patente oscuridad en la que están en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, una vez más. Aquí estamos, hermanos, hablándoles acerca de las tinieblas. Hace algunas semanas estuve hablando acerca de la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él que lo sigue dice que no andará en tinieblas. Y eso es importante porque en estos momentos que estamos viviendo un mundo de tinieblas, de oscuridad, queremos decirles en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor quiere poner su luz en su corazón y que Dios quiere poner su espíritu en su vida y quiere darle el poder de su espíritu en usted. Y usted podrá ser un predicador, un profeta de Dios, un siervo de Dios, alguien que haga la obra de Dios, porque el Señor puede hacer todo eso en nuestras vidas. Quiero decirles en el nombre del Señor Jesucristo que a través de los años que han pasado hemos experimentado la luz del Evangelio, hemos vivido la luz del Evangelio, pero también hemos visto cómo las tinieblas que ha embargado el mundo entero ya no es muy notable. Ya la gente se acostumbró a cosas abominables, a cosas que no le agradan a Dios, porque se acostumbraron a las tinieblas. Conté yo el ejemplo del vampiro, de aquel hermano que se hizo vampiro, vivió en tinieblas, hacía las cosas en tinieblas, ya no se daba cuenta que caminaba en tinieblas. Pero hay tinieblas, una patente oscuridad en el mundo que tenemos que confrontar en el nombre del Señor y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para poder mantener nuestra luz, la luz de la palabra y predicárselas a todas las naciones. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, es lógico que vivas en tinieblas, que hagas cosas que no son agradables a Dios. Es lógico que tú estés experimentando mucha depresión, mucho sufrimiento, mucho temor, mucho dolor, mucha ansiedad. Es lógico, porque no tienes a Cristo. Pero si tú esta mañana aceptas a Jesús como tu Salvador personal, vivirás, tendrás gozo y paz y serás luz a las naciones y podrás brillar y la gente sabrá que tú tienes algo que quizá ellos no tengan y podrás compartir la visión de Cristo en sus vidas. Quiero hacer una oración por ti en estos momentos y pedirle al Señor que el Señor llegue a tu corazón. Quiero pedirle al Señor que Él abra tu corazón y tu vida y puedas aceptar a Jesús, la luz en tu corazón. Padre, oro en estos momentos por todas aquellas personas que tienen necesidad de ti, Señor, que están llorando, que están angustiadas, que tienen depresión, que están con miedo, con fobias en sus vidas. Nada los consuela, nada les da felicidad. A pesar de que lo tienen todo, sienten que no tienen nada. Señor,
Llena de ese corazón, llena esa vida, porque ellos necesitan de ti, Señor. Así como lo has hecho con muchas personas, como lo hiciste en mi vida, Señor. Llénalos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu poder, y que ellos puedan experimentar la paz y el gozo que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Si has hecho esta oración, yo sé que el Señor ha entrado a tu corazón, a tu vida, y va a suceder un milagro en tu vida, y vas a poder gozar de la luz de Jesucristo para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.